Hola, muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a su canal, El Abismo. Sin más, continuemos. El Nahual en la cárcel. Hace algunos años trabajaba en una cárcel estatal en la Ciudad de México. En comparación con otros centros penitenciarios, los reclusos no eran tan problemáticos. Siempre había problemas o algún tipo de disturbio, generalmente por conflictos entre los prisioneros. Aún así, desde que comencé a trabajar allí no hubo motines hasta ese momento, teníamos todo en un estricto control. Ya teníamos en cuenta quiénes eran los reclusos más violentos, los más problemáticos, los que si bien no causaban disturbios siempre solían cometer alguna infracción. Por otra parte, sabíamos también quiénes estaban simplemente cumpliendo condena esperando a que pasen los años. El 13 de octubre del 2014 llegó un recluso que lo cambiaría todo. Quisiera dar su nombre, pero estaría violando varias normas al hacerlo. El sujeto había llegado esposado, se trataba de un hombre moreno de 33 años. Llegó con el torso desnudo y descalzo, llevaba puesto un pantalón de mezclilla, sin ropa interior, había sido arrestado completamente desnudo, y el personal que lo atrapó consiguió esa prenda, aunque sea para realizar su traslado de una forma digna. Aún recuerdo su mirada hostil, poseía unos ojos color café amenazantes, una vez que te miraba a los ojos, no te quitaba la vista hasta que uno lo hiciera. Aquel sujeto tenía gotas de sangre en su boca y hasta llegar a su abdomen. Había sido arrestado por alterar el orden público y atacar a una familia. Explicaron que se había lanzado hacia un hombre y había mordido su brazo de manera salvaje. Según me explicó un cabo, dio demasiado trabajo lograr reducirlo y esposarlo. Se ejecutaron los procedimientos de rutina, se le tomaron las huellas dactilares y una fotografía. El recluso no hablaba una sola palabra, era difícil saber si no nos entendía o solo se negaba a hacerlo. Él se mostraba serio, parecía mantener una guardia constante, aunque no realizara algún tipo de movimiento sospechoso. Luego de intentar tomarle la declaración fue llevado esposado hasta una celda individual, no queríamos colocarlo con otros reclusos por seguridad, no teníamos idea de cómo reaccionaría. En esa sección había una serie de celdas individuales y pequeñas a lo largo del pasillo, 34 celdas del lado izquierdo y otras 34 del lado derecho. Luego de unos minutos se escuchaban los comentarios y las risas de los demás reclusos, era normal ese recibimiento entre ellos. Después de 30 minutos de que lo dejamos en su celda, uno de los reclusos comenzó a gritar desesperado. Acudimos 4 oficiales al instante sin entender qué sucedía, el recluso que gritaba era uno que estaba frente al sujeto del que les hablaba. Este hombre rogaba por su vida, que lo saquemos de allí. No lo reconocía. Era un sujeto difícil de intimidar que llevaba ya 5 años de prisión. Intentamos hablar con él, pero se sujetaba de las rejas mientras las sacudía, había empezado a llorar, solo decía que por su vida lo saquen de allí. Notamos que miraba hacia el frente, directo al recluso que recién habíamos traído. El recluso nuevo estaba sentado en el suelo, miraba fijamente al sujeto que gritaba. Luego de prestarle atención, noté que no parpadeaba. Pasé mi mano por su campo visual y no reaccionó, seguía mirando al frente sin quitarle la vista al otro sujeto. Mis compañeros tomaron medidas para que se calmara, nos miramos entre nosotros sin entender nada. Uno de mis colegas comenzó a chasquear sus dedos frente al nuevo recluso, este seguía absorto. En un momento dirigió la mirada a mi compañero y le gritó de forma salvaje. 2 de mis compañeros saltaron del susto. A mí no me tomó tan por sorpresa, ya que le tenía los ojos encima. Luego el recluso de enfrente nos advirtió que el nuevo nos iba a matar a todos. La mayoría de los presidiarios comenzaron a alborotarse solamente para fomentar el disturbio. No sabíamos si tomar en serio al otro presidiario, no parecía estar jugando, estaba en pánico. Llamé a un médico de turno para que lo revisara, mientras uno de mis compañeros se dirigió al nuevo. Comenzó a amenazarle de distintas cosas que le haría si es que buscaba problemas. El extraño sacó su brazo por la celda a gran velocidad,
tomó del brazo a mi compañero y lo jaló hacia adentro como si quisiera ingresarlo entre las rejas. Recuerdo el sonido de su rostro chocar contra los barrotes hasta el día de hoy. Él trataba de liberarse, pero no lo lograba, así que sin pensarlo saqué mi arma de reglamento y disparé en la pierna del recluso, pero no reaccionó, seguía teniendo a mi compañero fuertemente sujetado. Volví a disparar, pero en su pie, así logré que perdiera el equilibrio y cayera. El silencio gobernó el pasillo, algunos de los presos vieron lo que sucedió, nadie se atrevió a emitir sonido alguno. Nos apartamos de él rápidamente. Noté algo que llamó mucho mi atención en su mirada, recordaba que sus ojos eran cafés, pero en ese momento eran de un extraño tono miel. Luego de algunos minutos el médico revisó al recluso que estaba en ataque de pánico, nos explicó que era una simple crisis de nervios, luego le pedimos que revisara al nuevo, se negó totalmente. El médico nos contó la conversación que tuvo con el recluso que atendió anteriormente, no quería exponerse sin las medidas correspondientes. Uno de mis compañeros se rió del médico, lo trató de cobarde. Sin embargo, el oficial que fue atacado y yo lo comprendíamos. Debimos de reubicar al recluso que entró en pánico a otro sitio. Uno de mis compañeros se quedó transitando en el pasillo durante algunas horas, solo para mantener presencia debido a los disturbios. Nos llamó por el equipo de radio con un extraño tono de voz, sonaba impactado. Llegamos en pocos minutos, él nos señaló la celda del nuevo. En voz baja, como si no quisiera que él nos escuchara, nos dijo que le pareció oírlo gruñir en más de una ocasión. Otro de mis compañeros nos habló sobre leyendas de nahuales, sobre brujos que podían transformarse en animales cuando lo necesitaran. El recluso comenzó a gritar a quien contó la historia de una manera muy salvaje, sacaba su brazo entre los barrotes con esperanzas de sujetarlo, aunque la distancia no era suficiente. Algunos de los reclusos adyacentes comenzaron a ponerse nerviosos. El extraño se veía fuera de sí, comenzó a aventar su cuerpo contra las rejas sin parar. Lo observamos con atención, entendíamos en ese momento que no habría manera de que derribara las rejas. Luego comenzó a emitir un sonido gutural, apoyó sus manos en las rejas y comenzó a hacer fuerza como para abrirlas. Su rostro se enrojecía por el esfuerzo, y notamos cómo levemente logró deformar los barrotes. Sentíamos que la situación se nos iba de las manos, teníamos a un recluso con 2 heridas de bala en su pierna que se mantenía implacable, y nos estaba demostrando una fuerza fuera de lo común. Llamamos a nuestros superiores al considerar aquello una situación anormal, los reclusos nuevamente se alborotaron, ahora estaban alterados por el temor que sentían. Vigilamos al recluso por varios minutos, este comenzó a caminar en círculos usando sus 4 extremidades como si fuera un perro. Realizaba un sonido que no encuentro manera de describir, su garganta emitía algún sonido grave, de tal forma que hasta a mí me dolía la garganta al imaginar su esfuerzo. Luego notamos cómo las venas de sus brazos se remarcaron y al prestar atención lográbamos oír el sonido de sus articulaciones y huesos. Lo que era inconfundible, era como las vértebras de su columna comenzaron a sobresalir de manera evidente. Nuestro superior llegó de mal humor, ya que estaba durmiendo y lo habíamos despertado. Observó al sujeto y le restó importancia. Nos dijo que según él solo estaba llamando la atención, que solo era un loco o fingía, luego nos ordenó retirarnos porque creía que mientras más atención le diéramos sería peor. Estábamos seguros de que nuestro superior subestimaba la situación, le mostramos los barrotes forzados, aunque fuera muy poco, era demasiada la fuerza necesaria. Se dio media vuelta y se retiró, nos prohibió volver a molestarlo con ese tema. Yo me sentía intranquilo, de todas maneras, había que atender sus heridas, pero ninguno de nosotros se atrevería a ingresar a la celda y reducirlo. Deberíamos de usar tranquilizantes para poder asistirlo con seguridad, pero nuestro superior ya nos había ordenado dejar el asunto de lado. Temíamos que algo le sucediera y terminar sumariados por negligencia. Luego de algunos minutos me mantuve atento a él, no había dejado de caminar en círculos. En un momento me observa a los ojos y se quedó inmóvil. Lanzó un gruñido feroz y el foco de luz que estaba encima de mí explotó.
Se generó un apagón en el pasillo, yo huí por instinto. El nahual comenzó a aullar mientras que los reclusos gritaban aterrados. Algunos de mis compañeros llegaron y me hablaron, no comprendía qué decían, estaba tan aterrado que por un momento perdí la noción de todo. Escuchamos a uno de los presos gritar más fuerte que los demás, pedía ayuda. Entramos en el pasillo a oscuras usando nuestras linternas de bolsillo. Logré ver una masa oscura moverse entre las sombras, desapareció casi al instante. Luego escuchamos el sonido de algunas piedras, al apuntar con las linternas vimos la reja en la celda del recluso separada de la pared desde un costado. Al buscar hacia todas partes, otro de los reclusos yacía muerto contra la reja, tenía un brazo fuera en una posición imposible, su hombro estaba dislocado. Al observarlo con atención notamos su ropa rasgada y su cuello cercenado. La luz regresó mientras asimilábamos lo que había sucedido. No encontramos nunca rastro del recluso, tampoco se elaboró orden captura, todo quedó en que había escapado por las malas condiciones de la celda y que por ello logró forzar la reja. El resto de los reclusos confirmaron que el nahual había escapado de su celda y atacó al primero con el que se cruzó, pero los testimonios de los reclusos fueron ignorados por las autoridades. El cubil de la bruja. Soy policía desde hace años. Durante mi servicio me ha tocado ver muchas cosas dignas de ser contadas, sin embargo, ninguna historia se compara al relato que estoy por compartirles. Este tipo de relatos, de los cuales muchas veces los noticieros también son testigos, no suelen aparecer en la televisión, pues son tan increíbles que aún con evidencia suelen ser tomados como falsos. No obstante, los que hemos estado allí, viendo de frente, sabemos que es real. Todo comenzó una noche de diciembre. Nos encontrábamos patrullando en una noche tranquila. Pasábamos por una zona muy popular y concurrida en la colonia moderna de Guadalajara. Recibimos una llamada acerca de una camioneta que se veía sospechosa. Cuando llegamos, nos encontramos a un señor de unos 60 años, quien, al vernos, se puso muy nervioso, aunque muy cooperativo, no se negó a mostrarnos la camioneta, misma que tenía una caja. Al parecer funcionaba para transportar carne, pues había residuos de sangre y carne por toda la caja. De primera mano no encontramos nada, sin embargo, el señor lució cada vez más nervioso. Al notar yo esta actitud, comencé a presionarlo con preguntas, para ver si podía doblegarlo. No hizo falta presionar tanto al hombre, después de un par de preguntas, nos llevó de nuevo a revisar la caja. El piso de la caja era falso, lo levantó y dejó al descubierto varios cadáveres de perros, sin piel y sin órganos internos. Casi me vomito cuando vi el siniestro descubrimiento. El hombre comenzó a ponerse a la defensiva, decía que no era delito cargar cadáveres de animales, pero nosotros lo remitimos al Ministerio Público para ver cuál sería su procedimiento. Dejaron libre al hombre. Yo le pregunté en confianza al señor cuál era el propósito de cargar esos cuerpos, a lo que él me confesó que eran encargos de varias personas que se dedicaban a la brujería. Antes de irse, me apuntó una dirección en una hoja, explicando que allí podía averiguar más. La curiosidad me ganó, y estando de civil, fui hasta el domicilio, que mantendré en el anonimato. Estaba muy cerca del lugar donde detuvimos al hombre en su camioneta. Era una casa enorme, de estilo colonial. Las personas transcurrían por la calle, de un lado a otro. Después de un rato de estar estacionado, comencé a notar que cada cierto tiempo llegaban vehículos de lujo, se estacionaban afuera. La mayoría de las personas que ingresaban a la casa se les notaban ciertas deformidades, muy evidentes. En un principio, no me animaba a indagar sobre el domicilio, pero después de sentirme incómodo dentro del auto, me bajé y llegué a una tienda local, donde después de comprar una coca y una cajetilla de cigarros, me esperé a que las personas que se encontraban también allí se marcharan. Enseguida me acerqué al encargado para hacerle algunas preguntas, pero no fue muy cooperativo. De hecho, al final se puso grosero, y me dijo que podía llegar a preguntar personalmente si era que me inquietaba tanto. Aunque el tono del tendero fue grosero,
tenía toda la razón, nada perdía si llegaba directamente a tocar a la casa, total, lo peor que podía pasar es que me corrieran. Entonces traspasé la puerta de acceso a los jardines, luego caminé por un camino de cantera y llegué al enorme arco de entrada. La construcción era muy ornamentada, su construcción tendría al menos un siglo de antigüedad. Oprimí un botón en un intercomunicador que tenía una bocina. Después de unos minutos, me abrió la puerta una mujer joven. Me preguntó si tenía cita, me hice el que sabía, así que le respondí que no, que a eso venía. Ella me preguntó que por qué no lo había hecho por teléfono, le respondí que lo había perdido. Me apuntó en una libreta mugrosa. Intenté ver dentro de la casa, pero todo estaba cubierto con cortinas oscuras y un olor un poco repulsivo me obligó a estornudar. Esto hizo que mis ojos empezaran a llorar. Me fui, tenía la cita dentro de 15 días, afortunadamente o desafortunadamente no tuve que esperar tanto tiempo. Nos encontrábamos en servicio, cuando se nos llamó de emergencia, pues había un tiroteo en una casa. ¿Sería el destino o seria casualidad? Era el mismo domicilio que visité anteriormente. Le dije a mi compañero que esa era la dirección que me dio el hombre al que detuvimos con la camioneta llena de cadáveres de perros. Cuando llegamos había mucha gente afuera de la casa, ya estaba una ambulancia, con los paramédicos atendiendo a un par de personas heridas. Me acerqué a ver a las personas que atendían los paramédicos, eran de un aspecto tan extraño, que no lograría describirlo, algo en sus rostros no se veían normales. Era como si presentaran ciertas deformidades que lograban hacer parecer a sus rostros, como si fueran personas malignas, de hecho, eso me transmitían. Ingresamos al domicilio, pues una mujer que decía ser uno de los propietarios nos dio su autorización. Nos informaba que un cliente se volvió loco y sacó una pistola, hiriendo a las personas que estaban afuera. Según testigos, el sujeto se encerró en el sótano de la casa, afortunadamente no había nadie abajo. Comenzamos a revisar la casa, todo se veía muy modernos dentro, aún no sabía qué servicio ofrecía aquel lugar, aunque ya me formaba una idea. Pues algunos muros estaban adornados con extraños símbolos usados en brujería, además de algunos cuadros con pinturas representando a ángeles, imágenes demasiado realistas para mi gusto. Era imposible no sentir escalofríos al mirarlas, casi me daba la impresión de que los rostros allí pintados me seguían con la mirada. Por toda la casa se sentía cierta mala vibra y cada pasillo que atravesábamos yo mantenía cierta sensación, como si me jalara hacia el piso. Llegamos hasta una habitación, donde nos indicaron, se encontraba la escalera que daba al sótano. En ese lugar había todo tipo de figuras extrañas, manteles blancos, símbolos y hierbas, incluso en un rincón estaban amontonados algunos peces diablo, de esos que usan para hacer brujería. Era obvio que aquel lugar era utilizado como el consultorio para limpias y esas cosas esotéricas. La entrada al sótano era solo una reja que daba hacia unas escaleras de caracol. En cuanto llegamos, el hombre que estaba abajo, asomó el arma entre dos barrotes, comenzó a amenazar que si no nos íbamos dispararía, después nos reclamó diciéndonos que no debíamos proteger a una bruja, que su problema era solo con ella. Disuadimos al hombre para que soltara el arma, haciéndole ver que se encontraba en una situación peligrosa. Para esto, ya estaban otra unidad de compañeros junto a nosotros, abrimos la reja y lo detuvimos. Cuando llevaban al hombre, nos gritaba que nos arrepentiríamos, que a quien deberíamos retener era a la bruja que nos acompañaba. Una vez que todo se quedó en silencio, escuchamos unos quejidos abajo, en el sótano, le preguntamos a la mujer, que, si todo estaba bien allá abajo, esto hizo que la mujer se pusiera nerviosa, cosa que nos despertó cierta sospecha. Entonces decidimos bajar a investigar. Un olor fétido nos recibió, casi nos obligó a vomitar, sin embargo, seguimos bajando las escaleras, casi llegando al último escalón, pisé algo que me hizo caer, mi compañero me levantó. Como estaba todo muy oscuro, encendimos nuestras lámparas de mano y ante nuestros ojos se dibujó una escena tanto infernal como repugnante. El piso estaba lleno de símbolos hechos con pedazos de carne y cráneos de perros muertos, yo no aguanté y me vomité. Mi compañero,
De repente me dijo que escuchara, que los sonidos venían de más delante. Seguí caminando, tratando de controlar mis náuseas. Llegamos hasta una enorme mesa, donde estaba una especie de cúpula de cristal que resguardaba al objeto de donde provenían los lamentos. De no ser porque mi compañero y otro policía que se encontraba allí lo vieron, hasta yo tendría mis dudas de lo que vi. Era un hombrecito atravesado por varios alfileres en su cuerpo, medirían no más de 50 centímetros, llevaba puesto solo un sombrero largo, con 2 picos en la punta. Era algo espantoso ver las expresiones que tomaba su rostro. Sinceramente, no soporté estar allí dentro, no aguantaba el hedor, la mirada del hombrecillo, ni sus gritos de agonía. Salí corriendo de la casa. Remitieron el caso al ministerio, mis compañeros y yo dimos nuestra declaración de los hechos, sin embargo, omitimos lo del hombrecillo, pues como les he dicho, suena tan increíble que nadie nos tomaría en serio. Ya no supe nada del caso, pues fui asignado a otra zona. Me enteré por los compañeros que cuando yo salí corriendo, el ser dentro del cristal se desvaneció ante sus ojos, y que después de aquella experiencia, solían tener horribles pesadillas. Yo sinceramente jamás he soñado con aquel suceso, aunque siempre que lo recuerdo siento miedo. A veces me pregunto qué sería lo que hacía aquella mujer con los cadáveres de perro. No sé, hay cosas que es mejor seguir ignorando. Antes de continuar, no se te olvide suscribirte al canal, darle me gusta y activar las notificaciones para más contenido. Yo soy un oficial de policía de la Policía Municipal. Voy a ahorrarme el estado, ya que quiero mantener cierto anonimato. Si bien soy policía, debido a los estudios que tengo y también como me desempeño, no soy de los policías que anden en una patrulla o que manden a hacer los retenes o en motocicletas, en autos. Yo soy un policía a cargo de recibir todas las llamadas de emergencia. Usualmente los turnos son tanto de día como de noche y usualmente en las noches más en concreto, los fines de semana es donde las llamadas se disparan. Claro, todo esto debido a los bares, las fiestas que se llevan a cabo en diferentes lugares y esto trae consigo riñas, peleas, accidentes en el peor de los casos. Pero aquella noche no me esperaba lo que recibiría. Estaba atendiendo las llamadas y hasta ese momento digamos que había recibido unas 7. Había sido una noche muy ajetreada. Por ende, cuando contesté esta llamada, me sacó absolutamente de sí ya que la mujer del otro lado estaba muy alterada, si bien nos llamaban personas alteradas debido a las peleas, a los delitos que se estaban cometiendo. En aquella ocasión, esta mujer estaba completamente desesperada. Gritaba una y otra vez que necesitaba a la policía que, por favor, fueran lo más pronto posible, que sus hijas estaban en peligro. Obviamente, yo contesté que se calmara, que me diera la dirección y que me dijera qué era lo que estaba ocurriendo. La mujer al teléfono me dio la dirección, me dijo que un extraño, un hombre alto y corpulento, se había metido a su casa y que quería llegar hasta donde estaban sus hijas, que, por favor, fueran lo antes posible. Yo recuerdo muy bien que le pregunté en dónde se encontraban, en qué parte de la casa. Ella simplemente me dijo que sus hijas estaban resguardadas en su habitación, que la puerta se encontraba con llave y con algunas cosas puestas, pero que no iba a soportar mucho tiempo, que, por favor, fuéramos lo antes posible. Me volvió a repetir una y otra vez y, por suerte, había una patrulla cerca. Esta patrulla tardó aproximadamente unos 5 a 10 minutos para llegar a la residencia. Era una casa que se encontraba, podríamos decirlo, algo apartada, ya que si bien había otras casas alrededor, ninguna de estas se encontraba con personas, así que básicamente no tenían vecinos. En algunos buenos metros. Por ende, ninguna persona se había enterado de lo que estaba pasando. Los policías entraron y efectivamente había un hombre de actitud muy extraña por su forma de caminar, por el color de sus ojos, por cómo hablaba. Se podía intuir fácilmente que este hombre había consumido algo. Era un hombre que se encontraba bajo los efectos de algún estupefaciente.
Pero lo que marcó el asombro de los policías que entraron a esa casa es que tan solo al entrar en la sala se encontraba el cuerpo de una mujer. Era una mujer que se encontraba tirada sin vida por completo. Arriba este hombre se encontraba golpeando una puerta una y otra vez. Por ende, debido al sonido, los policías lo rastrearon fácilmente. Dentro de esta recámara se encontraban las niñas, 2 niñas, las cuales, por suerte, se salvaron de caer en las garras de aquel hombre. Los policías me devolvieron la llamada por radio y me dijeron todo lo que había pasado. Tenía que dar las novedades de aquel caso. No se logró rastrear a la madre por ningún lado, por lo que debido a lo que las niñas decían a las características de cómo era su madre, pudimos dar fácilmente con que la madre era la misma mujer que se encontraba sin vida tirada en la sala. Obviamente, cuando bajaron a las niñas no les permitieron ver esto. Así que, a base de cómo dijeron que su madre iba vestida y las características que tenían tanto en su cabello como en su cara, obviamente llegaron a la conclusión de que era su madre. Lo curioso y lo más aterrador de este caso, por lo menos podríamos decirlo paranormal, la llamada, y esto lo recuerdo perfectamente, se realizó a las 12:48. Lo que dijeron los paramédicos, lo que dijo el cuerpo de medicina, es que la madre, según por cómo lo habían encontrado, dijeron que ella había fallecido a las 11:30 de la noche. Esto de por sí no termina aquí. Me enteré de que tiempo después, cuando entrevistaron a las niñas, ellas decían una y otra vez que no podían creer que su madre estaba sin vida. Ambas niñas ya estaban un poco grandes, una tenía 12 y la otra 11 años. Ellas no podían creer que su madre no se encontraba con vida, porque ellas aseguraban que cuando entró aquel hombre, su madre forcejeó con él, mientras que le decía a las niñas que subieran al cuarto y que apagaran las luces. Obviamente, esto para confundir a aquel hombre, para que este hombre no supiera en cuál de estas habitaciones se encontraban las niñas. Las niñas hicieron lo que su madre les dijo. Al llegar a sus habitaciones, apagaron las luces de todos los cuartos y se encerraron en uno mismo. Ellas no recuerdan en qué momento o cuándo fue, pero ellas juran lo siguiente, ya que ambas lo vivieron, y es que ellas recuerdan haber sentido a su madre que ya se encontraba con ellas dentro del cuarto abrazándolas y calmándolas, diciéndoles a las dos que la ayuda ya venía en camino, justo cuando este hombre se encontraba golpeando la puerta para tumbarla. Ellas estaban con la luz apagada y dicen que no vieron a su madre, pero que, en definitiva, si la sintieron, las abrazaba y también por su perfume, por su olor. Las niñas decían una y otra vez que no podían creer que su madre había fallecido, porque su madre, al menos para ellas, se encontraba en aquella habitación justamente cuando llegó la policía. En definitiva, después de esto, creo que el ser humano, o al menos la alma de éste, puede hacer cosas increíbles, o al menos el alma tal y como lo hizo aquella madre, protegiendo a sus hijas y llamando a la policía, incluso después de haber fallecido. Perro negro. Esto sucedió en el año 2005 en Paraguay. Se corrió la voz de un extraño rumor del cual hablaba la gente que vivía cerca del lugar. Todo comenzó en la madrugada. La comisaría N-40 fue alertada por los vecinos de la zona sobre supuestos movimientos y extraños ruidos en el cementerio local. La policía acudió al lugar y cuando faltaban unas cuantas cuadras para llegar se detuvieron de inmediato, pues había un olor nauseabundo y putrefacto que inundaba los alrededores del cementerio. A pesar de esto, los oficiales siguieron avanzando cubriéndose la nariz y la boca con los brazos. Al estacionar el carro se bajaron del carro 3 policías que se dispusieron a entrar al cementerio. Se percataron que el olor era aún más intenso, pero aún así tenían que seguir la caminata para averiguar esos ruidos que tanto se quejaban los vecinos. Los policías llevaban sus linternas y apuntaban hacia todos lados intentando ver si alguien más se encontraba dentro del cementerio. A lo lejos comenzaron a escuchar un extraño sonido. El ruido era parecido a la de un animal devorando algo. Caminaron siguiendo el sonido, y cuando estaban más cerca uno de los policías alumbró hacia lo lejos y vio lo que al parecer era un perro gigante que se encontraba de espaldas,
Uno de ellos regresó rápidamente al carro por una cuerda para después sacarlo del cementerio, mientras que los otros dos esperaban escondidos para no hacer ruido y ahuyentarlo. Cuando el policía con la cuerda llegó se acercaban poco a poco, para no asustarlo y también por su seguridad, ya que no sabían si realmente era un perro o algún otro animal peligroso que intentara atacar. Mientras más se acercaban, más sorprendidos y dudosos estaban de continuar, ya que el perro se veía más grande a cada paso que daban. El animal dirigió la mirada hacia ellos al escucharlos, quedaron aterrados al verlo de frente. Era parecido a un perro, pero más grande de lo normal, estaba deforme y feo, con extremidades alargadas y los dientes filosos y amarillos. El animal estaba comiéndose los restos de un cadáver. Los policías, pasmados al ver ese extraño animal que tenía apariencia de un demonio, enfocaron la linterna directamente hacia los ojos de este animal encandilándolo con la luz, el perro dispuesto a correr. Los tres se acercaron rápidamente y pudieron capturarlo, lo sacaron a rastras del cementerio y se lo llevaron a la comisaría. Los policías seguían sorprendidos comentando que la mirada del animal causaba escalofríos, nunca en su vida habían visto un perro tan grande y tan feo, con muy poco pelo y de color negro. Al llegar a la comisaría reportaron lo sucedido y después lo sacaron del vehículo para atarlo fuerte en el patio trasera de la comisaría. Lo dejaron ahí hasta que amaneciera y pudieran comprobar qué demonios era ese animal o extraño espécimen que acababan de descubrir. Al amanecer, la sorpresa fue gigante para ellos. Alrededor de las 6 de la mañana, uno de los oficiales fue al patio para ver la criatura y notó que ya no había ningún animal. Solo un hombre de 40 años aproximadamente de edad lamentándose y preguntando por qué lo habían amarrado y puesto allí. El policía aterrado le habló a sus compañeros y no se explicaban lo que sucedía. Según las averiguaciones, el señor era un taxista de la localidad que vivía solo. Según los vecinos decían, el señor solo trabaja durante el día y cuando llega la noche se encierra y no se le ve hasta la mañana cuando amanece. Sin suficientes pruebas en su contra fue puesto en libertad y a la semana se fue de esa localidad. No se supo de él nunca más. Hemos llegado al final de este video. Deja tu comentario en la sección de abajo sobre lo que piensas de este tema. Sin más por el momento, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.